Esta asignatura comenzó con una idea que en lo personal sentí revolucionaria. Docente no es solamente el que trabaja como profesor en una escuela, sino todo aquel que forma a otro ser humano, al cual le transmite su conocimiento y al cual acompaña en el camino de aprendizaje, ya sea de conceptos, habilidades o actitudes, incluso valores, a nivel intelectual, personal, profesional o académico. Como ejemplo, pueden ser los padres o los compañeros de trabajo. En clases también se mencionó que el docente acompaña, como un tutor, con interés genuino en la situación de vida del estudiante, pues las circunstancias específicas de este pueden ayudarle o impedirle alcanzar los objetivos de aprendizaje, y aunque como docentes no tenemos la responsabilidad total de que el alumno aprenda, tampoco sería ético elegir ser indiferentes. En el presente video se exploran 3 puntos. Primero, una reflexión de cómo las virtudes han influido en mi desarrollo académico y personal, mediante un diálogo cercano con 2 docentes, a través de una entrevista donde se hace patente que ellos encarnaron para mí virtudes como la emoción, el esfuerzo, la dignidad, la prudencia, la vocación, la nobleza y la identidad docente. Para este ejercicio escogí a mis padres, pues yo pude ver que se esforzaron en mi educación y formación, desde personalidades y valores diferentes. Mi padre fue rígido, mientras que mi madre fue flexible. Mi padre fue exigente, me exigía superarme, mientras que mi madre me aceptaba tal y como era. Mi padre me motivaba a aprender a triunfar en el mundo sin pintármelo de color de rosa. Y mi madre me instaba a pintar de rosa el mundo, tratando a las personas como fin y no como medios, tratando de hacerles bien y hacerlos sentir bien. Segundo, reconocer y valorar cómo estas virtudes se reflejan en la práctica diaria de los educadores y el impacto que tienen en la formación integral de los estudiantes, haciendo un recuento de mi experiencia y recuerdos con mis padres y otros docentes a lo largo de mi trayectoria académica. Tercero, promover una conexión emocional e intelectual con la vocación educativa, más especialmente con mi vocación educativa. Comenzaremos con una definición de cualidades o virtudes docentes de acuerdo con lo comprendido del documento Notas clave de la asignatura, que nos puede servir para autoevaluarnos. Esfuerzo. Es la resolución decidida de la voluntad tras una reflexión hacia aquello que se considera deseable por la razón. O sea, mantenerse en acción para poder lograr algo bueno, para llegar a un fin que ennoblece, que dignifique y que dé sentido al mismo esfuerzo. Emoción. Es la motivación intrínseca que aparece cuando se reconocen las propias limitaciones, pero también la posibilidad de superarlas. La emoción que nos lleva a esforzarnos porque tenemos deseos de aprender y mejorar, y que le da sentido a los esfuerzos para no actuar solamente por obligación. Dignidad. Valor intrínseco que posee todo ser humano por el hecho de existir, por lo cual merece ser protegido y favorecido en su desarrollo pleno. El docente se compromete a honrar la dignidad de las personas a su cargo, ve a sus alumnos con respeto, aun cuando saben más que ellos, como personas individuales, aunque tengan muchos alumnos y estos cambien cada año, cuando corrige para formar y no para descalificar, cuando respeta sus puntos de vista, aunque no esté de acuerdo con ellos. Prudencia. Conocer la realidad, discernirla para orientar una acción. Evitar evaluar una situación con sesgo o prejuicio. Analizar, pensar bien una decisión antes de actuar. Es especialmente importante cuando queremos aplicar una sanción sobre el incumplimiento de un alumno sin conocer las causas que le impidieron cumplir. Tratar de no generalizar, indagar las causas de algún problema y proyectar las consecuencias de nuestras acciones sobre los demás a futuro. Vocación. Cuando se intersecan la realización personal con el servicio a los demás. Este logro suele conseguirse a lo largo del tiempo, con experiencia adquirida, autoconocimiento y aprendizaje. La vocación no siempre es ese estado de plenitud, sino que enfrenta retos, frustración y duda, pero es persistente. Carácter noble. Engloba las virtudes ya mencionadas. Se encarnan en una persona que se gobierna a sí misma y se inclina por ayudar a otros a desarrollarse. Identidad docente. La manera particular en la que una persona llega a ser y a ejercer como profesor. Qué sabe, cómo lo transmite, cómo trata a sus estudiantes, cómo toma decisiones y si sus valores coinciden con sus acciones. A partir de esta lista de conceptos, se elaboró una entrevista que tenía solamente una pregunta. Si escogieras solo 3 o 4 conceptos de esta lista, ¿cuáles de ellos aplicaste en tu labor docente? ¿Cómo los aplicaste y por qué? Los entrevistados, como ya mencioné, fueron mis padres. Sin embargo, al hacerles la pregunta, los refería a sus experiencias docentes más formales. Mi madre fue maestra de religión para niños en su iglesia, y mi padre fue médico internista que hacía de tutor de práctica clínica para los estudiantes internos y residentes de medicina. La entrevista se realizó por teléfono. En resumen, estas fueron sus respuestas, pero las presentó mezcladas con mi percepción de ellos encarnando estos conceptos. Recordemos que no se puede enseñar bien aquello que no se ha hecho consciente en uno mismo. Por eso, antes de transmitir cualidades como la prudencia, la humildad, la justicia, el coraje, el primer paso es tomar conciencia de cómo se viven esas cualidades en nuestra propia vida. Solo después de ese trabajo interior podemos enseñarlas de verdad, porque la enseñanza que de verdad transforma es la que se transmite con el ejemplo. Mis padres me enseñaron que los que saben, o sea, los que pueden transmitir algún conocimiento, tienen razones para enseñar justo lo que enseñan, y ese conocimiento es algo necesario, no es algo accesorio ni de poca importancia, es algo que no debemos dejar pasar sin comprenderlo y aprenderlo. Recuerdo desde niña que me arrepentí cuando no les hice caso, como cuando sucumbí a tocar esa hermosa y tentadora llama de la vela. Por ende, después de estas experiencias, tendí a confiar en lo que los adultos me enseñaban, y especialmente en los maestros. De los docentes en la escuela solo podemos ver su faceta laboral. Sin embargo, con mis padres como docentes pude comprobar que lo que decían era congruente con lo que hacían. Por eso yo confiaba en las figuras de autoridad. Creo que por mis padres es que considero que no puedo enseñar nada a nadie si no es algo que yo comprenda y que sea algo con lo que yo esté de acuerdo. Algo que yo practico o que practicaría en mi propia vida. Algo que yo crea que es verdad. Y también creo que utilizar la plataforma de la docencia es algo muy delicado, pues lo propio pasa a ocupar espacio, tiempo, incluso se queda sembrado en la mente de alguien más. Y de esa manera incluso se puede llegar a influir enormemente en el rumbo de la vida de alguien más, que éste carezca de plenitud o que pueda desarrollarse felizmente. Tal vez parezca que los docentes no son tan importantes, pero cuando una trayectoria se mueve un pequeño grado, al inicio del recorrido no se ve gran diferencia, pero a medida que se avanza, uno puede llegar muy lejos de su destino.
Aunque mis padres eligieron ciertos conceptos, yo creo que me enseñaron a desear, a valorar y a no vivir sin prudencia y carácter noble. Pero además, compromiso. No puedo nunca dejar de cumplir lo que prometo, ni dejar de ser responsable de mis decisiones y resolver si las consecuencias produjeron algún daño. Siento siempre la presencia de mis padres y eso no me permite actuar de diferente manera. Por eso, confirmo que el ejemplo queda más que grabado como currículum silencioso y que lo que aprendemos así dirige nuestras vidas en gran porcentaje de nuestras decisiones, porque ya no nos detenemos a analizar, sino que hacemos caso a esa vocecita interior que incluso con su silencio nos detiene o nos anima a proceder.